la introducción de qué era ósmosis, que eran soluciones hipotónicas, hipertónicas, isotónicas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver las alteraciones del metabolismo hídrico, ya cuando se pierde, en este caso, líquido, como es el agua, y también se llega a perder electrolito, ¿ya? Entonces, hay dos grupos grandes así de alteraciones del metabolismo del agua. La deshidratación por una parte y la hiperhidratación por otra. Entonces, cuando hablamos de deshidratación, nos estamos refiriendo a una reducción del agua corporal. Y cuando hablamos de hiperhidratación, más bien hay una retención en nuestro organismo, por lo tanto un aumento del agua corporal. Entonces, ya sea porque hay una reducción o porque hay un aumento, existe un desequilibrio también en la concentración extracelular de los electrolitos. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿El agua funciona como disolvente? Eso, porque el agua es nuestro solvente universal y en ella, en el seno del agua, es donde van a estar estos electrolitos, estos iones, ¿no? Estas moléculas o estas sustancias, ¿no? Que tienen carga. Pero si son fosfatos ya serían moléculas porque tienen más de combinación de más de 2 elementos, ¿no? Si cuando hablamos solamente de iones, entonces nos estamos refiriendo a sustancias simples, pero que tienen carga, ¿verdad? Los electrolitos. Por ejemplo, un cambio en la concentración de sodio, un cambio de concentración de cloruro, un cambio de concentración inclusive en el potasio, dependiendo si la retención va a ser a nivel celular o la deshidratación va a ser a nivel celular. Entonces siempre va a haber un desequilibrio también en la concentración de los electrolitos. Bueno, entonces, y a su vez vamos a clasificar la deshidratación en 3. Deshidratación isotónica, hipotónica e hipertónica. Lo mismo para la hiperhidratación, ¿ya? Una hiperhidratación de tipo isotónica, hipotónica e hipertónica. Veamos la deshidratación. Entonces, si la osmolaridad del líquido extracelular se mantiene dentro del parámetro, porque se pierde agua y electrolito a la par, entonces decimos que esa deshidratación es de tipo isotónica. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, en una diarrea, ¿qué perdemos? Si fuera diarrea. Agua. Agua, pero no solo se pierde agua, también ¿qué se pierde? Electrolito. ¿No? Entonces se pierde agua y se pierde electrolito. Por lo tanto, el trastorno es una deshidratación de tipo isotónico. ¿Entendió? ¿Ok? Ahora, si la osmolaridad de nuestro líquido extracelular disminuye, entonces el trastorno es de tipo hipotónico. ¿Qué quiere decir? Que estoy perdiendo más que, para que disminuya la osmolaridad, ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo agua, pero ¿qué estoy perdiendo más? Y más iones que agua. Eso, más electrolitos, más iones. ¿Está bien? Ahora, si la osmolaridad del líquido extracelular aumenta, el trastorno será de tipo hipertónico. ¿Qué quiere decir? Estoy perdiendo prácticamente solo agua. Entonces ahí, aunque, fíjense, los electrolitos puede ser que no aumenten, pero están más concentrados porque el agua se pierde, ¿no es cierto? Entonces ahí el trastorno será de tipo hipertónico. ¿Le entienden a esto? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, y como la presión osmótica del líquido extracelular depende de quién dijimos, hartas veces lo hemos mencionado, sodio, ion cloruro. de sodio, y el que lo acompaña siempre al sodio, que es el cloruro. Entonces, los cambios hipertónicos e hipotónicos van acompañados de variaciones de estos electrolitos, de catión sodio y de anión cloruro. ¿Ya? Entonces, eso es importante para medir. Si yo estoy sospechando de un trastorno hidroelectrolítico, entonces debo de solicitar, ¿qué? ¿Qué debemos de solicitar? ¿Con qué medimos? Ya hemos avanzado. La gasometría. No, a ver. Gasometría mide gases. ¿Qué era? Ionómetro. Ionograma. Ionograma. ¿Ok? Ionograma. Entonces yo solicito un ionograma de mi paciente para ver, o puedo medir la osmolaridad. ¿Se acuerdan cómo medíamos? Siempre voy a estar repasando lo que ya avancé, les preguntando para ver si se les queda. Dijimos que en ciertos hospitales hay
osmómetro para medir, ¿no es? Directamente la osmolaridad. Y en otro hay que hacerlo con fórmula, ¿se acuerdan? Que necesitábamos del dato del sodio a través de un ionograma, necesitábamos el dato de del boom, de la urea y del nitrógeno ureico, y necesitábamos el dato de la glucosa, ¿no? Entonces solicitaron una glicemia y podríamos hacerlo también así, mediante, conocer la osmolaridad, mediante esa ecuación matemática, ¿ya? Aplicando en la fórmula. Okay. Bueno, entonces, estos son síntomas generales de la deshidratación y luego vamos a ver así específicos si la deshidratación es isotónica, hipotónica, hipertónica y cuáles son las causas, ¿ya? Entonces, entre los signos y síntomas generales de una deshidratación tenemos hipotensión, una disminución de la presión arterial, aumentan los latidos cardíacos, taquicardia, debilidad, vértigo, náuseas, cefaleas y vasoconstricción. Esos son los síntomas y signos generales de una deshidratación. Bueno, entonces dijimos que una deshidratación de tipo isotónica, en esta deshidratación existe pérdida paralela de agua y de electrolitos. Ahora, ¿qué lleva a una pérdida de agua y de electrolitos? ¿Cuáles son las causas que pueden conducirnos a una deshidratación de tipo isotónica? Los vómitos, las diarreas y en el caso de que hayan fisuras, fístulas, porque están perdiendo, en este caso vómitos, diarrea, están perdiendo líquidos del tracto digestivo y se está perdiendo agua y se está perdiendo electrolitos. Otra forma de pérdida de agua y de electrolitos son a través de quemaduras y hemorragias, ¿no? Porque se está perdiendo plasma y en el plasma sabemos que están los electrolitos. Hay agua y se pierde también electrolito. Ahora, si la deshidratación se prolonga, el plasma, si sigue, ¿no? Eliminándose el plasma, en algún momento se concentra, su volumen se reduce. Para mantener el equilibrio osmótico, entonces pasa agua desde el espacio intracelular al extracelular, porque lo que estamos perdiendo, al menos si es hemorragia, estamos perdiendo líquido extracelular, ¿no? En todo ello. Entonces, pasa desde la célula al espacio extracelular, y también puede salir potasio de la célula. Entonces, si sale agua de la célula al espacio extracelular, ¿cómo quedaría nuestra célula? Si se prolonga. Deshidratada. Deshidratada, ¿no? Aquí ocurriría el fenómeno de plasmólisis. ¿Qué debemos hacer con nuestro paciente? Darle algún suero rehidratante. ¿No? Si fuera una diarrea, entonces vamos a dar primero Sales de hidratación oral. sales de hidratación oral. Es. En las sales de hidratación oral estamos nosotros reemplazando ¿qué? Sodio, cloruro y también potasio, porque puede salir célula, de las células puede salir potasio, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar. Si ya la diarrea es muy profusa y ya una diarrea muy aguda, entonces podríamos hacerlo a través de Soluciones fisiológicas 0.9%. Es eso, ¿no? Vía parenteral a través de suero fisiológico, por ejemplo, ¿no? Que la concentración hemos visto es de 0,9% en cloruro de sodio. Ok. Entonces, miren acá, vamos a ver con este caso clínico, ¿ya? Y lo vamos a analizar. Okay. Niña de 4 años de edad, ingresada a la unidad pediátrica después de 2 días de intensa diarrea. Póngale que las evacuaciones diarias han sido más de 3, 4, 5, 6, ¿no? Dice intensa, entonces capaz que hasta, a veces se pueden ir 20, 30, 40 veces en el día, ¿ya? Entonces, intensa diarrea. La niña tenía, ¿qué dijimos como síntoma? Taquicardia, ¿qué más? Hipotensión, tensión arterial baja. La concentración de sodio en suero era de 145 milimol por litro. Fíjense, esto es el equivalente a miel equivalente, ¿ya? La concentración de creatinina era de 0,57 miligramos por decilitro, lo normal es hasta 1, de 0 a 1. Entonces, de 0,1 a 1 miligramos por decilitro. La concentración de urea, miren, de 31 miligramos por decilitro, de 20 a 40 más o menos.
Se comenzó un tratamiento con una infusión intravenosa de cloruro sódico, estamos hablando de solución fisiológica, ¿no? O suero fisiológico. Y antibióticos, me imagino, los antibióticos pensando que el cuadro infeccioso, la diarrea era por un cuadro infeccioso, póngale, ¿no? La presunción ha tenido que hacer una bacteria para que le administren antibióticos, o quizás están utilizando el antibiótico como un tratamiento empírico, hasta que le hagan más estudios. Y la niña se recuperó en 2 días, ¿no? Comentario. Esta niña se hallaba muy hipovolémica. Acá no me da más pautas, pero ¿cómo podríamos darnos cuenta? A ver. Al examen físico. Es que acá no nos da muchas pautas, ¿no? No nos dice cómo ella se encontraba. Solo nos dice que tenía taquicardia y hipotensión arterial, pero no nos da más pautas de la inspección física que se le hizo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que está hipovolémico? ¿Se veía más pálido? Ya, no pálida, ¿no? Palidez quizás para la anemia. A ver, en vez de pálida, otro término. ¿Puede ser ojos hundidos? Sí, Ojos hundidos. Mucosa seca. sí, igual. Mucosa secas, muy bien. Ya, esto sí le midieron. ¿Qué más? Diuresis disminuida puede ser. ¿Qué más? A ver. Podría estar, inclusive si se agravaba con más días, la diarrea podría estar obnubilada, así como que en un sueño así profundo, la pacientita, ¿me entienden? ¿No? Entonces, otras pautas que me indique la hipovolemia. Pero, ¿qué me dicen de la concentración de sodio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué los datos no están tan diferentes? ¿Por qué hay pocos datos anómalos aquí? La creatinina está dentro del rango, el sodio está dentro del rango. Porque era una Puede deshidratación ser isotónica. solamente Y la de urea hidratación también. sin pérdida. No, a ver qué. ¿Por qué? Porque solo Ha llevaba 2 habido días. pérdida, por eso la niña está hipovolémica. Por eso es que manifiesta la clínica. Ojos hundidos, mucosa seca, disminución de la turgencia cutánea, tantas cosas me está indicando. Pero ¿por qué los datos están dentro del parámetro? Solo llevaba Porque 2 está días. perdiendo más agua que Porque electrolito. fue una Electrolito. deshidratación isotónica a la par, digamos. Eso, porque está perdiendo agua y electrolito a la par. ¿Me entienden, no ve? Hay clínica, pero está perdiendo a la par, y entonces por eso que esto pareciera que está dentro del rango. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Están entendiendo? Ahora, a pesar de que esté a la par, yo no le puedo agregar agua, ¿me entienden? No le puedo dar agua, porque la voy a descompensar peor. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué dice que le están haciendo acá? Un suero. Infusión intravenosa. Eso, ¿qué le estoy agregando? ¿Qué le estoy introduciendo? ¿Qué le estoy dando a la pacientita? Una solución isotónica. Eso, una solución isotónica. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Todos? Sí, Entonces lo que le estamos Sí, administrando doctora. es una concentración de electrolitos similar a la del plasma. ¿Ya? Por consiguiente, dice, a pesar de la pérdida del volumen, no había cambios en la concentración de electrolitos porque hay una pérdida paralela de agua y de electrolitos. Ahora, en caso de los niños, generalmente los niños tienen unos valores de referencia ligeramente diferentes a los de los adultos. Entonces acá nos están mostrando. Para nosotros es 135 a 145, y el equivalente es litro. ¿Qué es el equivalente aquí a milimol por litro? ¿Ya? De la creatinina, por ejemplo, en los niños de 0,23 a 0,90 miligramos por decilitro, en el adulto hasta 1, y en algunos laboratorios de 0,1 hasta 1,3, ¿ya? Va dependiendo con qué lo mide. Y de la urea,
de 16.2 a 39 miligramos por decilitro en el niño, en el adulto de 20 hasta 40 miligramos por decilitro. Por eso le digo que los valores son diferentes, algo diferente, ¿ya? ¿Dudas que tengan acá? Yo creo que se entiende más, avanzamos, hacemos un caso clínico y entendemos más, ¿no es cierto? Refuerza lo que se avanza, ¿sí? Sí, doctora. Sí. Todos los casos clínicos los vamos a leer, los vamos a interpretar con ustedes, ¿ya? Bueno. Entonces, existe una deshidratación hipertónica cuando la pérdida, o sea, se pierde más agua que electrolito, o sea, ya no es paralelo, se pierde más agua, por lo tanto, en el líquido extracelular se quedaría concentrado. Entonces, las causas que pueden conducirme a una deshidratación hipertónica es aporte insuficiente de agua. Por ejemplo, una persona que se quede en un terremoto, que se quede ahí. Han escuchado, ha habido personas que han rescatado, ¿no ves? Cuando ha habido algún tipo de desastre, ¿sí? Entonces esa persona puede tener una deshidratación de tipo hipertónica. Porque si está, mire, bajo de piedras, bajo todo, no va a poder consumir agua. Ahí también la diuresis de alguna manera va a tener que disminuir para tratar de no perder el agua que tiene. Entonces ahí no está recibiendo agua. O al revés, ¿no? ¿Por qué pierda excesivamente agua? ¿Por dónde? Lo puede perder por sudoración. Una persona que esté en una competición que nunca ha hecho, digamos, ni mucho ejercicio, y de pronto decide ir a una maratón de 10, 20 kilómetros y no se ha preparado adecuadamente, entonces va a perder demasiada cantidad de agua a través de la transpiración, de la sudoración intensa. O un paciente que esté hiperventilando, ¿no? Sabemos que a través de la expiración vamos a eliminar vapor de agua, ¿no? Entonces, cuando ves que estemos así, entonces está eliminando gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué está perdiendo? Agua. Entonces, el compartimento extracelular se torna hipertónico con respecto a la célula. ¿Ya? Entonces, al fin de compensar esa hipertonicidad, digamos, esta es mi célula y acá está, se pierde agua y acá queda mayor concentración de sodio. ¿No? Mucho. ¿No? Entonces, a fin de compensar esa hipertonicidad, pasa agua de líquido intracelular también al espacio extracelular. Bueno, miren acá, en el caso clínico. Hombre de 80 años de edad que había sido ingresado en el hospital después de un periodo prolongado en que permaneció en el suelo de su casa como consecuencia de un accidente cerebrovascular agudo. O sea, tuvo un ACV y estuvo en su casa por un tiempo prolongado. Nadie lo vio, ¿ya? Y tenía una mala turgencia tisular, ¿ya? Boca seca, tenía taquicardia e hipotensión. Nuevamente los signos, ¿no? De una deshidratación. Taquicardia, hipotensión. Las determinaciones séricas pusieron de manifiesto, ¿está elevado o no el sodio? ¿Qué dicen? Está elevado. Sí, está elevado Está elevado. Potasio, también. un poquito, para nosotros es hasta 5.5, ¿ya? Para este dato está elevadito. Bicarbonato, Sí, está. Sí, está elevado. elevado, ¿no? Muy elevado. ¿Cuánto es dentro del rango? Entre 22 a 28, el equivalente es litro, en este caso milimol. La creatinina, Muy elevada. Elevadito. para esto está elevado, y la urea, esa sí que está elevada, ¿no? ¿Sí? Miren, Sí. Sí. ya. Entonces, fíjense, y la urea, si está muy elevada, también es determinante en la osmolaridad. Es determinante. Así como que la glicemia estuviera muy elevada, también va a ser determinante, a pesar de que no tienen carga. Pero acá tenemos el sodio, tenemos potasio elevado, el bicarbonato está elevado, que también tiene que ver con la osmolaridad. Hasta la creatinina está elevada, y la urea está elevada. Entonces, ¿qué ha habido? ¿Qué se perdió? El disolvente universal, se perdió el solvente, por lo tanto, esto se concentra. Ya se ha perdido agua. Es una deshidratación de tipo hipertónico.
Entonces, el paciente manifiesta deshidratación. Ahora, esta deshidratación será de tipo hipertónica, ¿no? Porque se elevan, ¿qué? Sodio y urea. Fue tratado con líquido intravenoso. Ahora, ¿por qué no le agregamos? Miren, aquí estamos utilizando otro tipo de solución isotónica. ¿Por qué no le agregamos suero fisiológico? El sodio está elevado Por- ya. Que la Eso. molaridad está más Porque hay alta. más solutos que solvente. Eso, no le agregamos porque el sodio está elevado, ¿no ve? Y el cloruro de, la solución fisiológica tiene cloruro de sodio al 0,9%, le vamos a agregar más todavía. ¿Qué estamos utilizando para hidratar a nuestro paciente? ¿Qué estamos utilizando? Dextrosa al Una- 5%. Al 5%, la dextrosa o la glucosa al 5%, fíjense, es también una solución que dijimos, Hipotónica. no, isotónica. Isotónica. Igual estamos agregando una solución isotónica. No le puedo administrar agua, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces aquí la dextrosa al 5% está ingresando glucosa similar al valor que debe de tener nuestro líquido extracelular, similar, y también le administro agua, porque la dextrosa al 5% tiene 5, por cada 100 ml, tiene 5 gramos de glucosa, se denomina dextrosa, después les voy a explicar por qué decimos dextrosa, ¿ya? Entonces, Doctora, ¿y y no tiene sería, agua. y por qué tiene que ser isotónica? ¿No sería más rápida la acción de una sustancia hipotónica? ¿Agua pura? No le ¿Por qué no puedo sabría agregar agua. usarse? No le podría agregar agua pura. No se agrega nunca. Jamás. No le puede dar. Si está usted elevado, en este caso como está elevado, ni siquiera para que tome demasiada cantidad de agua. Usted dele una solución de tipo isotónica, porque usted de golpe va a cambiar el medio y usted no quiere eso para su paciente. Rapidito lo puede llevar de un trastorno de deshidratación de tipo hipertónica, lo cambia a otro tipo de deshidratación. ¿Me entienden, no? Entonces, lo mejor para mantener, porque una solución isotónica lo que trata es de mantener ese equilibrio osmótico. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Ya? Y Nunca le administran por peor vía parenteral agua. ¿Ok? ¿Ya? Y además no existe, doctorita, una solución hipotónica, ¿verdad? Claro, Solo el agua. isotónica y hipertónica, nada más. El agua es Para una administrar solución. por vía. Ajá, claro. El agua es una solución hipotónica, por ejemplo, pero usted no le va a administrar vía parenteral agua a sus pacientes jamás. Que les quede eso claro. ¿Está bien? Ahora cuando me dice, podría no pensar que tiene lógica, si tiene hipertónica, ¿por qué no le agrego hipotónica? Y ahí mejoro todo, no se puede, el organismo no funciona así. Lo que tengo que hacer es seguir manteniendo y tratar de mantener ese equilibrio osmótico. No empeorarlo, ¿ya? Entonces, acá no dice, no indica que el paciente es diabético, entonces yo utilizo. En caso de que sea diabético, igual tengo que ir tratando de compensar de alguna manera, pero con soluciones de tipo isotónico. ¿Ok? Entonces puedo dejar de utilizar, puedo utilizar lactato, qué sé yo, o otra solución, dependiendo el caso que sea de mi paciente. ¿Me dejé entender, jóvenes y señoritas? Sí, doctora. Sí, Ok, perfectamente, doctora. muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo podemos calcular ese déficit hídrico? Por medio de tablas que dan cálculos del agua corporal total, atendiendo a la edad y la delgadez del paciente. En el adulto, el agua corporal total suele ser aproximadamente el 60% del peso corporal y ustedes saben que va disminuyendo de acuerdo a la edad, que si perdemos masa muscular también se pierde la cantidad de agua que tenía el músculo, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, la deshidratación de tipo hipotónica, entonces aquí existe pérdida de agua, pero que se pierde en gran cantidad para que mi medio extracelular o en mi medio interno
haya poca cantidad de electrolitos, ¿no ves? ¿Ok? Entonces, las causas son insuficiencias renales, o sea, en los túbulos contorneados proximales, en los túbulos distales se va a reabsorber Reabsorbe el sodio. sodio, ¿no? Y de esto también depende de la hormona aldosterona, ¿eh? Principalmente la hormona que es la que permite la reabsorción del sodio, ¿ok? Entonces, si hay problemas renales y no se reabsorbe la cantidad de sodio que tendría que resolverse, ¿cómo queda nuestro medio interno? ¿Cómo queda nuestro plasma, por ejemplo? Con disminución de la concentración de sodio, ¿no? Entonces, en un paciente que tenga problemas renales que no se resuelva el sodio, entonces va a haber disminución de sodio. Entonces estamos hablando de un paciente que tenga menor a 135 miliequivalentes litros de sodio. En tratamientos crónicos con natriuréticos, un paciente que tenga elevada presión arterial y entonces igual, ¿no? Disminuye la cantidad de sodio en el líquido extracelular, o en deficiencia de la hormona aldosterona, que es la hormona que se encarga de la reabsorción de sodio. Entonces, en estas tres causas hay un aumento en la excreción de sodio por orina. Se elimina sodio, 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 y no se reabsorbe. Entonces, el compartimento extracelular se torna hipotónico con respecto al intracelular. Entonces, si aquí está demasiado baja el sodio, ¿dónde va el agua? Dentro de la célula. Ajá. A ver. Porque acá está con mayor concentración con respecto, dentro de la célula, va a estar mayor concentración con lo que respecto a esta, como debería estar antes. Entonces, ingresa agua desde el espacio extracelular al intracelular. Entonces, las células pueden edematizarse, hincharse, en turgencia. ¿Ok? Y bueno, aquí en los signos clínicos de una disminución de líquido, de nuestro líquido extracelular y del sodio, ¿no? Entonces el pulso está aumentado, membranas y mucosas secas, globos oculares hundidos, como les decía, disminución de la turgencia cutánea, puede haber disminución de la conciencia, más si es pequeño, ¿no? Entonces el paciente puede estar obnubilado, se disminuye la cantidad de orina que se elimina, disminución de la diuresis y disminución de la presión arterial. Entonces, en todos estos casos, lo que hemos visto, ya sea hipotónica, hipertónica, isotónica, ¿qué se pierde? ¿Qué se está perdiendo? Agua, ¿no? Entonces, hay una disminución del volumen de líquido extracelular. El paciente va a estar en hipovolemia. ¿Me entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, entonces, el contrario, cuando se queda agua, se retiene agua, una hiperhidratación, ¿no? Entre los síntomas generales, edema, también cefaleas, náuseas, y en el anterior era hipo o hipertensión, en la deshidratación. En todos los Era hipertensión, ¿ya? Una hipertensión. Entonces, en la y lo mismo, ¿no? En la hiperhidratación hay hiperhidratación de tipo isotónica, hipotónica, hipertónica. Existe en la hiperhidratación de tipo isotónica, existe acumulación paralela de agua y de electrolitos a nivel de nuestro plasma sanguíneo, nuestro líquido extracelular. Entonces, ¿qué produce esta acumulación paralela de agua y de electrolitos? Las causas pueden ser edema generalizado en un paciente que, por ejemplo, que tenga insuficiencia cardíaca. ¿Y dónde estarían esos edemas principalmente? ¿En los pies? Exactamente, en las extremidades inferiores. En el síndrome nefrótico, aquí ya hay un problema, puede ser a nivel renal, y aquí el paciente con un síndrome nefrótico que pierde demasiada cantidad de proteínas por orina, que no es lo normal, ¿eh? Entonces, en este síndrome, inclusive, si es un niño pequeño, una persona, y si está mucho tiempo, entonces puede tener anasarca, una edema general, en todo, totalmente, ¿ya? O en el caso de déficit de proteínas bien marcado.
aquí ¿qué proteína es la que nos falta? ¿Qué mantiene la presión osmótica coloidosmótica? Albúmina. La albúmina. Es la albúmina. Un paciente postrado en una cama durante mucho tiempo y que no reciba alimentación, tenga algún problema y no pueda recibir una alimentación vía oral, la alimentación sea parenteral o nasogástrica y bueno, tenga la cantidad de albúmina adecuada, va a ser un paciente edematizado. ¿Ok? Entonces ahí, en ese caso, hay acumulación de agua y también de electrolitos. Bueno, miren acá. Veamos con nuestro caso clínico. ¿Ya? Niña de 8 años de edad, remitida a un nefrólogo, después de que la paciente hubiese observado que tenía la cara y los tobillos hinchados durante un periodo de aproximadamente 2 semanas. En un paciente con problema renal, un dato también importante que nos marca es la acumulación o el edema en la carita, en la cara, ¿ya? Bueno, tobillos hinchados durante un periodo de aproximadamente 2 semanas. Una prueba con tira reactiva para investigación de proteinuria dio un resultado muy positivo, que me está indicando que hay pérdida de proteína por orina. Ya miren, 4 cruces. Este es un método semi-cuantitativo, ¿ya? Y la determinación en una muestra de orina de 24 horas mostró una excreción de proteínas de 7 gramos día, cuando el valor de referencia para la excreción es inferior a 0,15. A veces se maneja el término que no debe de haber nada, ya que no se debe eliminar nada de proteína por orina, pero siempre es bajita, ¿ya? Y ella elimina 7 gramos. Porque estamos hablando de cuántas veces más, más de 70, ¿no? Veces, casi 70 veces más de lo que se debe de eliminar. Entonces, a esta niña le hicieron una biopsia renal y mostró una enfermedad denominada de mínimos cambios. ¿Ya? Bueno, el daño en la barrera de filtración renal era la causa de la proteinuria. Entonces esta niña está en un síndrome nefrótico, está eliminando proteínas, elevadas cantidades. Y la pérdida de proteínas por la orina causó a su vez una disminución de la presión oncótica del plasma. ¿No ves? ¿Qué dijimos? Que la albúmina lo que hace es mantener la presión oncótica coloidosmótica. Y si esta estaba baja, ¿qué pasaba? Salía agua ¿desde dónde? Desde El el espacio. capilar hacia el El espacio. plasma al tejido Al intersticio. ¿No? Al intersticio. tejido intersticial, y eso se ve como Edema. Como edema. edema. ¿Ok? Entonces, la afección remitió después del tratamiento con un glucocorticoide. Ahora, cuando nosotros administramos glucocorticoide y lo hacemos dentro de los 10 días, hasta 14, póngale, es espectacular. El problema es cuando abusamos. Abusamos y ya más bien vamos al otro trastorno, ¿no? A un síndrome Cushingoide, parecido a un síndrome de Cushing. Pero si está dentro de lo que necesita la paciente y está dentro de los 14 días, pues funciona muy bien, ¿ya? Y no solo los glucocorticoides, también son unos antiinflamatorios potentes. Ok. Se entiende, pero lo que estamos viendo, ¿no? La paciente tenía una hiperhidratación de tipo Tónica. isotónica. Okay. Bueno, acá para indicar de que los fármacos, los diuréticos, que son utilizados para el tratamiento del edema, también en la insuficiencia cardíaca e hipertensión, depende qué fármacos utilicemos, ¿ya? Entonces, algunos, si no son ahorradores de potasio, entonces pueden disminuir inclusive la cantidad de potasio en nuestro plasma sanguíneo, ¿ya? Bueno, entonces estos diuréticos estimulan la excreción de agua, pero también de sodio. Y lo que hacen es actuar inhibiendo la reabsorción de sodio y de cloruro en los túbulos renales. Entonces, en estos casos, podrían, si nosotros abusamos, entonces podrían en algún momento dado llevarnos a un trastorno. Aquí, ¿a qué trastorno?
Si existen en cantidades, se le da más de lo que debe de darse. No me han seguido. Ya. Para este caso, por ejemplo, en esta hiperhidratación, ¿ok? El efecto de los diuréticos es aumentar el volumen de orina, o sea, eliminar agua, y también la pérdida de agua y sodio, ¿no? Para tratar de mantener ese equilibrio osmático. Ya. Ahora, otras causas de hipertensión son las causas endocrinas de hipertensión. Entonces, aquí podemos ver que en el aumento de la hormona aldosterona, el hiperaldosteronismo, es un hallazgo común en pacientes que tienen hipertensión. ¿Ya? Entonces, en el hiperaldosteronismo primario se produce como consecuencia una actividad suprarrenal anormal, aunque esto es infrecuente. Entonces las causas pueden ser por un tumor suprarrenal único, un adenoma. Y bueno, ahora, el hiperaldosteronismo secundario, más frecuente, se debe a un aumento de la secreción de renina. Y aquí también puede causar aumento, si hay demasiada cantidad de hormona aldosterona, de más. Lo que se tenga que eliminar de sodio, pues no se va a eliminar y se va a reabsorber y puede haber un aumento también de sodio. Doctora, aquí entraría el sistema angiotensina-aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona, así es. Y los 3 órganos, ¿no? Que son los que están implicados, ¿no? Por una parte el riñón, por otra parte el hígado y también el pulmón, ¿no? Creo que se los di, aquí está bien explicadito, que ustedes lo van a utilizar. ¿Lo han visto? Entonces, en esta diapositiva está bien explicadito cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya lo hemos visto, entonces para que ustedes lo recuerden y lo repasen ahí. Bueno, en una hiperhidratación de tipo hipertónica existe acumulación de agua, pero hay mayor proporción de electrolitos en el líquido extracelular. ¿Cuáles son las causas para esto? ¿No? Que se acumule más agua, pero se acumule bueno, esperen, isotónica, allá, hipertónica, ¿no? Que se acumule agua y también se acumule electrolito. Entonces, las causas pueden ser el síndrome de Cushing, que se debe a un trastorno a nivel cerebral, en pacientes tratados crónicamente con corticoides, o sea, pacientes que se traten por mucho tiempo, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, con lupus, pacientes que tienen, se me fue ahorita la enfermedad, pero hay pacientes que se tratan crónicamente también con corticoides, aparte de lupus eritematoso. Ahora me acuerdo y les digo. Ya entonces, en estos pacientes que van a largo plazo, por ejemplo, en la poliarteritis nodosa igual se trata al paciente con corticoides. Entonces estos pacientes tienden a acumular mucho líquido o edema en ciertas áreas del organismo. Se parece mucho al síndrome de Cushing. Entonces, por ejemplo, en este caso, un síndrome de Cushing, aquí, fíjense dónde va la acumulación de edema en la cara, ¿no? Entonces, esto se conoce como cara de luna llena, la joroba de búfalo, y también hay un aumento de la grasa abdominal, pérdida del tejido muscular, hay un adelgazamiento cutáneo. Lo característico de una hiperhidratación, que es la hipertensión arterial, ¿ya?
Bueno. Y el síndrome Cushingoide, entonces muy similar a estos signos clínicos del Cushing. ¿Alguna duda que tengan? La hiperhidratación hipertónica también ocurriría por beber agua de mar. Puede ser, claro, claro que sí, pues el agua de mar tiene altísima sal, ¿no? Altísima. Por eso no se bebe. ¿Han visto ustedes que, no sé si han visto películas donde hay personas que se quedan, bueno, tuvieron algún accidente, están en unas balsas y Los uno dice, Simpson. pues, ¿por qué se deshidran? ¿En los Simpsons vieron eso? En el náufrago también. Y uno dice, pues si hay altísima agua ahí en el mar, ¿por qué no la toma? ¿No es? ¿Sí o no? ¿No se han preguntado ustedes eso? De Sí, niño. doctora. Es porque el agua Sí, está con- claro, no, le va a hacer más mal. Ahí vamos, la explicación de por qué no le agregamos también solo agua, mi niño. No me acuerdo su nombre, pero sí sé quién me preguntó. Sí, sí, yo, doctora Ambesa. Sí, ajá, de esa. ¿No es? ¿Sí o no? No toman. Sí. O toman, no toman, no se puede. ¿Ya? Bueno. Ya. Doctora, una pregunta. ¿Y qué es lo que causaría si una persona toma su propia orina? Porque se ve, ¿no? En los casos, digamos, cuando las personas se pierden, ¿no? Para no deshidratarse, toman su orina. ¿Qué es lo que causaría esto? A ver, para mantener pasa que el riñón para funcionar tiene necesidades de un aporte mínimo de agua, por lo menos, ¿ya? En el día, durante el día. Se supone que la diuresis en un paciente que no está tomando agua, igual la diuresis va a disminuir, va a eliminar poca cantidad. El organismo es tan sabio que tiene que mantener ese equilibrio. Si no es por mucho tiempo y está tratando de mantener ese equilibrio del organismo, va a eliminar quizás un poquito más concentrada, ¿no es? Porque evita de eliminar cantidades de agua. Y si la orina es poca, mientras más poquita sea, hay mayor concentración de electrolitos que se van a perder. Porque si está funcionando normalmente, póngale que elimine, me voy a inventar, elimine 1 gramo de sodio por día. ¿Está bien? Ese gramo de sodio lo eliminó en 2 litros de agua en el día. Consumió 2, eliminó 2, ¿no ves? 2 litros. Y eliminó ese gramo de sodio. ¿Me dejo entender, mi niño? ¿Me está Sí, entendiendo doctora. lo que estoy diciendo? Ya. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que está perdido, no tiene agua, no hay la cantidad adecuada, pero y aquí, entonces, no está recibiendo y va a orinar poquito, ¿me entiende? Pero acá estamos hablando de una deshidratación, ¿no ve? Ya no estamos en la hiperhidratación, ¿se entiende? Porque no está consumiendo agua, ¿no ve? ¿Sí? En el caso Sí, del paciente que usted me está diciendo, estamos hablando de una deshidratación, porque no está consumiendo agua. ¿Sí? sí, ¿Me doctora, sí. sigue? Ya, me sigue, ¿no? Sí. ¿Okay? Ya. La diuresis disminuye porque lo que no tiene el organismo, lo que no está recibiendo es agua. Podría, en el caso de la orina, pero esa orina va a estar un poco más concentrada. ¿Por qué? Porque si eliminaba 2 litros de agua con 1 gramo de sodio al día, si normalmente lo hacía, cuando esté en una deshidratación ya no va a eliminar 2 litros. Puede ser que elimine 300 ml, 200 ml, ¿me entiende? ¿Y cómo quedaría esa orina? Si igual va a eliminar electrolito. Muy concentrada. Aparentemente concentrada, ¿ves? Concentrada. Entonces, hay sodio, hay otros
pero es que en la orina no solamente hay electrolitos, hay sustancias que también se eliminan como producto de desecho. El amoníaco, se elimina urea, se elimina creatinina, se elimina, bueno, varias sustancias. Entonces, si no es demasiado tiempo, para hidratar le puede funcionar. Pero si es por mucho tiempo, ahí no sé por los otros componentes que tiene la orina. Es más, he visto que se escucha de la orinoterapia, no sé si ustedes han escuchado. Es que también se eliminan la hormona del crecimiento, por ejemplo, se elimina a través de la orina, o sea, todos los productos de metabolismo o se eliminan por orina o se eliminan por materia fecal. Doctora, Entonces ¿y ahí eso es hay que falso o utilizarlo. cierto? ¿Perdón? Es una pseudociencia lo de la Es una orinoterapia. pseudociencia. ¿Ha visto pacientes que le han administrado orina vía parenteral y lo han matado al paciente? Entonces No, es porque falso. también nosotros tenemos, ¿perdón? Entonces no sirve Claro, como le digo, si es vía oral y no es por mucho tiempo para mantener la bulimia, entonces ahí podría funcionar, pero si no lo va a hacer siempre, ¿no? Y no lo va a hacer por mucho tiempo, podría ayudar. Pero si usted pretende esa orina en meter vía parenteral, no sé, ahí ya hay que ver de que la orina no solo tiene electrolitos, ojo, ¿no? Y agua, también tiene otros productos de desechos del organismo. Si se eliminan es porque al organismo no le está sirviendo del todo, ¿no? Entre esas el amoníaco, entre esos grandes cantidades de urea, grandes cantidades de creatinina y todo eso. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, una hiperhidratación de tipo hipertónica, existe acumulación de agua y en mayor proporción electrolitos, ¿no? Entonces, entre esos teníamos el síndrome de Cushing o los pacientes tratados crónicamente con corticoides. Bueno, del síndrome de Cushing, que hay una alteración en la producción de cortisol, pero podría darse por algún trastorno cerebral que esto influya directamente sobre la producción de cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, o en pacientes que se traten crónicamente con corticoides. Bueno, la hiperhidratación de tipo hipotónica, existe acumulación de agua. Esta está mal, ¿no? En menor proporción de electrolitos. Este término hay que cambiarlo. Ya lo voy a cambiar antes de pasar. O creo que ya se los pasé, lo cambian, por favor. Y en menor, ¿no? En menor proporción de electrolitos. Entonces, las causas que conducen a una hiperhidratación de tipo hipotónica es un aporte oral excesivo de agua. Hay enfermedades mentales donde pacientes toman agua, ¿ya? 4 o 5 litros diarios. En infusiones de soluciones desprovistas de electrolitos. O sea, por ejemplo, que exageremos en las soluciones glucosadas. Fíjense que en ningún momento se habla de agua, de administrar agua, ¿ya? En soluciones glucosadas. Entonces, en ese caso se lleva una hiperhidratación de tipo hipotónica. Aquí, por favor, no se olviden, lo vamos a cambiar ya, y en menor proporción de electrolitos. Y este cuadro nos permite diferenciar los signos clínicos tanto de una deshidratación como de una hiperhidratación. Por ejemplo, ¿no? El pulso en una deshidratación está aumentado. En la hiperhidratación puede estar normal. En la presión arterial, en la deshidratación era hipotensión, ¿no ve? Aquí hipertensión, disminuida o aumentada en la hiperhidratación. La turgencia de la piel, aquí está disminuida, aquí la turgencia está aumentada. Los globos oculares son blandos, hundidos, aquí pueden estar normales. Las membranas o mucosas están secas en la deshidratación, en la hiperhidratación pueden estar normal. La diuresis, en una deshidratación, el organismo trata de retener todo lo que pueda de agua. Entonces disminuye la orina, ¿no? Hay una diuresis disminuida. En la hiperhidratación puede ser normal o
también disminuida, generalmente normal. La conciencia en ambos está disminuida. ¿Ya? Una duda, doctora. ¿La turgencia de la Sí. piel, cómo la vería? ¿Cómo? Porque se supone que es una manifestación clínica, ¿no? ¿Cómo la ve Mire, mire, usted? acá. Ahorita. Quiero ver si está aquí. Retengo en la foto. Para que esté. Esto mismo. ¿Ve? Usted ve los pliegues cutáneos. Agarra al paciente. Es como pellizcar, ¿no ve? ¿Sí? Y va a contar Sí, sí, lo segundos. veo. Usted lo suelta y una persona que tiene su turgencia cutánea muy buena, otra vez vuelve a su lugar. A ver, pellizquese usted. Haga así en su bracito. Agarre con los dos deditos y suelte. Rapidín o vuelve a su lugar. ¿Sí? Sí. Ya. En un paciente que tiene una turgencia disminuida, usted lo agarra y sigue ese pliegue. Por segundo sigue. No vuelve a su lugar. Eso. Ahora, si fuera en edematizado, usted en vez de ver la turgencia, lo que hace es apretar. Aprieta. Claro. Creo que lo tengo por acá. A ver, voy a buscar. Mejor es que ustedes lo... Ah, no. Cuando veamos electrolitos, ahí lo tengo. Entonces usted aprieta, ¿ya? Usted aprieta, hunde y se hunde, se queda hundido en el edema. Yo creo que eso se los voy a subir también para que lo vean. ¿Mm? Signo de Godet positivo. Eso, el signo de ¿La Godet fobia del signo, doctora? o fobea. Sí, eso se Uy. llama. Ujú. Fobia o signo de Godet positivo. Usted aprieta y esto se queda hundido en el edema. Usted apriétese a ver a nivel de los tobillos, que podría ser una de las zonas donde uno puede acumular líquido, y no pasa nada. Usted lo suelta y no se hunde. Pero en el edema queda hundido. ¿Se entendió? Creo que unas diapositivas más mostrando eso les va a servir, ¿no? Sí, doctor. Ok, vamos. Si se les aclara, es mejor entonces con imagen, mejor. Bien, entonces aquí, ¿dónde podría ir mejor para su pregunta de usted? Que vaya, pero acá se ve, ¿no? Esto en la imagen, ¿sí, no? Sí, Eso sí, es lo se que... entiende, doctora. Ok, muy bien. Ya. Entonces, sí o sí nosotros tenemos diferencias, ¿no es cierto?, en un compartimento del otro, ¿no ves? Hay diferencias de la composición iónica y vimos que esa diferencia en la composición iónica del líquido intracelular con respecto al extracelular dependía de la bomba de sodio potasio TPasa y también dependía de la composición de proteínas, ¿no ves? ¿Se acuerdan del equilibrio de His-Donald? ¿Recuerdan? ¿Ok? Bueno, las alteraciones clínicas que pueden ocurrir después de la pérdida de líquido van a depender de esa composición de nuestro medio interno. Entonces, por ejemplo, el sudor contiene menos sodio que el líquido extracelular. Por tanto, una sudoración excesiva da lugar a pérdida preferentemente ¿de qué? De agua. Y entonces, ¿qué pasa? Se concentra el sodio en el líquido extracelular y entonces da lugar a una Hipernatremia. deshidratación de tipo, claro, se va a acumular sodio. Esa deshidratación, si se está perdiendo agua, vamos a dar lugar a una deshidratación de tipo Tónica. Tónica. ¿ok? Entonces, y si se aumenta sodio en sangre, conocemos como hipernatremia. Ok. Por otro lado, el contenido de sodio del líquido intestinal es similar al del plasma, pero además contiene cantidades considerables de potasio. Entonces, si se pierde, ¿no ve? A través de, ¿cómo podemos perder el líquido del intestino? Diarrea. A través de una diarrea. Entonces, por lo tanto, su pérdida da lugar a una deshidratación de tipo hipotónica. Pero además vimos que para mantener el equilibrio, si se era por mucho tiempo, salía agua y también se perdía potasio.
¿Me entienden? Puede haber una hipopotasemia, pero cambia la concentración de plasma, de plasmática de sodio, ¿cambiaba o no? En una isotónica. No. ¿Por qué? Porque había pérdida paralela de agua y de electrolito. Pero como hay una disminución de la volemia, entonces hay clínica en el paciente. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que conocer esto para no olvidarme y pensar, pero si los valores están dentro del parámetro, el paciente no tiene nada, no es así. Está perdiendo agua, está perdiendo electrolito. ¿Me dejo entender? Chicos, chicas. Sí, doctora. Bueno, ahora, esto es importante. La medición de los volúmenes de los compartimentos de líquidos corporales no lo realizamos en los laboratorios de bioquímica clínica. No se puede, no hay cómo hacerlo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Ya? Clínicamente, haciendo la anamnesis de nuestros pacientes y haciendo la exploración física. Entonces, en otras palabras, ¿cómo sé que mi paciente está deshidratado? ¿Cómo sé que está deshidratado, chicos? Por la clínica que va a presentar el paciente. Eso, la clínica. A ver, ¿cuáles eran? Vamos, repasemos, porque eso es importante. Eso es importante que lo sepan. Ojos hundidos, Eso. turgencia de la piel baja, Es La diuresis piel baja, igual. pulso aumentado, hipotensión arterial, Poca orina, creo. pérdida de diuresis disminuida, pérdida de la conciencia inclusive, todo eso nos importa. Ahora, y si yo quiero conocer el balance hidroelectrolítico, voy pues donde mi paciente y mido la cantidad de agua que le voy a dar todo el día versus la cantidad de agua que va a eliminar en el día. ¿Me entienden? Así lo voy a hacer. Observando y haciendo una anamnesis correcta de mi paciente. Ahora, podemos utilizar esto para completar, ¿ya? Entonces podemos utilizar para nuestros pacientes que estén deshidratados, podemos utilizar una administración parenteral de fluidos. Entonces la fluidoterapia intravenosa suele emplearse para corregir ese desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? De líquidos y electrolitos. Entonces, las normas más sencillas para la fluidoterapia intravenosa son las siguientes. Primero, vamos a valorar clínicamente al paciente. Después, prestamos atención bioquímica a todas las funciones cardíacas y renales. Y vamos a emplear soluciones sencillas. Ahora, en estos líquidos prescritos vamos a intentar reponer las deficiencias y adelantarse a pérdidas futuras que pueda tener nuestro paciente. Y hay que monitorizar al paciente de cerca durante todo el tiempo que dure la fluidoterapia. Y sí o sí debo hacer un balance hidroelectrolítico de nuestro paciente. Si yo quiero ver el balance hídrico, entonces tengo que ver cuánto le administré, ya sea vía oral, si es parenteral, en el día. Por ejemplo, le administré 3 litros, tengo que ver que esos 3 litros se eliminen. Entonces voy a recolectar la orina de las 24 horas. ¿Se entendió? sí. Eso hay que hacerlo. Y ustedes lo van a hacer, tienen que aprender a hacer en el hospital. ¿Ya? Entonces sería incorrecto, doctora, lo que hacen de cuando se tiene diarrea, que recetan, dicen que vaya, tómese un Powerade. Ayuda porque le está dando cierta cantidad de electrolito. Lo correcto sería darle sales de hidratación oral. Más correcto que usted le haga un ionograma a su paciente, ¿verdad? Que le haga un ionograma a su paciente y vea qué trastorno tiene de los electrolitos. ¿Está dentro del parámetro? ¿No está dentro del parámetro? ¿Hay algo más que acompañe? Y en base a eso, tomar las determinaciones adecuadas. No se hace, pues, lastimosamente, ¿no? A veces las personas tampoco quieren pagar o no tienen las condiciones, Hacer un suero etcétera, casero. etcétera. doctorita. Hay varios factores, ¿no? O si tienen menos necesidad, lo más barato es hacer eso, lo que dijo su compañero, un suero casero. Lo más barato. Y salva vidas. De los avances grandes que ha tenido la medicina, uno simple que salva vidas es la utilización de suero fisiológico.
y el casero inclusive. Ahí podría agregarle un poquito no solo de cloruro de sodio, sino puedo agregarle un poquito de glucosa también a mi suero, a mi sal de hidratación oral, ¿sí, no? ¿Ok? No para administrarle vía parenteral. Ahora miren, de lo que utilicemos nosotros, la dextrosa, si yo le administro a mi paciente dextrosa, entonces va al plasma, va al líquido intersticial, pero también va al intracelular, la dextrosa. ¿En qué caso voy a utilizar dextrosa? ¿En qué caso dijimos que era una solución isotónica? ¿En qué caso? ¿Se acuerdan? La solución Era una Cuando es una deshidratación hipertónica, hipertónica. hipertónica, ¿no ves? Porque el sodio estaba muy elevado. Entonces va a todos los compartimentos. La solución fisiológica solo va al plasma y al intersticio. No va adentro de la célula, el solo fisiológico, ¿ya? Y el plasma va solo al plasma. Si yo utilizo solo plasma o utilizo, bueno, sangre completa, ¿no? Paquete globular o sangre completa. Entonces voy a ver qué deficiencia tiene mi paciente y ahí decido qué voy a usar. Van a tener más pautas más adelante, no se preocupen. Yo estoy adelantándome un poquito, ¿ya? Bueno, entonces hay que mantener un equilibrio, hay que mantener el equilibrio osmótico, hay que mantener el equilibrio entre el agua, que es nuestro solvente universal, y los iones o partículas que se encuentran dispersos en el agua. Entonces, el agua se pierde del cuerpo en la orina y en forma de pérdidas insensibles, eso es siempre lo normal, ¿no? Entonces, estas pérdidas insensibles son obligadas a partir de la sudoración y a partir de la expiración, ¿no? Que se elimina vapor de agua. El ion sodio se puede perder del cuerpo en caso de vómitos prolongados, diarrea, fístulas intestinales. Aquí ya se pierde paralelo, agua y electrolito. La vasopresina regula la pérdida renal de agua y de esta forma causa cambios en la osmolaridad de los compartimentos corporales del líquido. Entonces, si hay un desbalance de la vasopresina, entonces vamos a tener una enfermedad conocida como diabetes insípida o la retención también de grandes cantidades de agua, ¿no? Que es la alteración de una alteración inadecuada un síndrome inadecuado de vasopresina. La aldosterona lo que hace es regular la pérdida renal de ion sodio y controla, en otras palabras, lo que hace la aldosterona es reabsorber el sodio y controla también el contenido de ion sodio del líquido extracelular. Ahora, los cambios en el contenido del ion sodio del líquido extracelular también causan cambios en el volumen de este compartimento debido a las acciones combinadas de la vasopresina y de la hormona aldosterona, que son las que regulan. Y esto es lo que les decía, ¿no? Aunque el estudio bioquímico es importante para la valoración y el tratamiento de un paciente con trastorno de los líquidos y electrolitos, nada va a sustituir al mantenimiento estricto del balance hidroelectrolito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este mantenimiento o cómo vamos a ver cuando registremos la entrada y salida de líquidos de un paciente a lo largo del día? Esto nos va a proporcionar al médico una información valiosa sobre el estado de hidratación del paciente. Entonces, si yo le administro, ¿no? Vía oral, póngale, en el día al paciente, no sé, 500 ml, un litro, y vía parenteral le estoy administrando un suero completo de 1 litro, póngale, le administré 2 litros en el día. En el transcurso de esas 24 horas, tengo que recibir todo lo que orinó mi paciente. Inclusive, se denomina catarsis cuando es materia fecal, inclusive saber hasta cuánto eliminó de materia fecal y tener una proporción de cuánto de agua va a eliminar. Ese es nuestro registro de entrada y salida. Y eso tenemos que hacer. Entonces ustedes tienen que hacer ese seguimiento. En unos hospitales lo hace la enfermera, en otros lo hace el interno. Entonces hacer es registrar. Y eso le va a dar una información sobre el estado de hidratación del paciente. Y bueno, y la clínica. ¿Se entendió? Por ahí estamos administrando demasiado y el paciente, demasiada cantidad de agua y el paciente no lo está eliminando, podemos retenerlo, ¿me entienden? Entonces depende de eso para que sepamos si lo que le estamos administrando es lo correcto o no. ¿Me entienden? Por ahí yo le agrego 3 litros
o 2 litros y solo elimina 1. ¿Qué pasa con ese otro litro? ¿Qué me dicen ustedes? En Se va algún momento al lo vas a retener. intersticio. Eso, en algún momento lo vas a retener, lo vas a retener, lo vas a retener y voy a pasar a otro trastorno más grave. ¿Me entienden? Por eso es que debo de hacer este registro. ¿Se entendió? Sí, doctora. doctora. Miren, hay datos muy importantes que con este temita, que uno parece que no es tan así, es importante porque va a ser para su vida práctica de siempre, joven. De siempre, siempre. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cómo hacemos la valoración del estado hidroelectrolítico? ¿No? La valoración de este equilibrio hidroelectrolítico es una parte importante de la exploración clínica. O sea, uno, a través de la exploración clínica. Después, a través de la exploración física y de la historia médica de su paciente. Exploración clínica, a ver a qué me refiero. Los signos y síntomas clínicos que pueda presentar nuestro paciente. Exploración física, verlo al paciente. Si sus mucosas están hundidas, si sus mucosas pues sus ojos están hundidos, si su mucosa está seca, etc. Medir concentraciones séricas de electrolito. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Solicitar Ionograma. ionograma, ¿no? En el ionograma tengo que mínimo pedir la concentración de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato. Bicarbonato me sale de la gasometría, no es directo, indirecto, ¿ya? Entonces acá también tendré que ayudarme con la gasometría. Hacer una medición de urea, de creatinina en plasma, ¿ya? Y el volumen de orina, conocer la osmolaridad, y la osmolaridad plasmática, que lo puedo sacar, esta osmolaridad plasmática lo puedo sacar, medir directamente con el osmómetro o con datos, ¿no? Si voy a tener de sodio, aquí para sacarlo, entonces voy a necesitar, aparte del BUN, necesito también de la glicemia, ¿no? De los datos de glucosa, si es que quiero saber la osmolaridad, y esto ya lo hemos visto, cómo se saca. Entonces, a través de esto, pero no se olviden también, ¿no? De la parte clínica, de la exploración física también. Bueno, los pacientes que presentan alteraciones del equilibrio del agua y de los electrolitos que están en peligro de presentarlas necesitan un registro diario de la ingesta y la pérdida de lo que les decía. Hacer ese balance hídrico, sí o sí. ¿Cuánto le está administrando a su paciente y cuánto está eliminando? Bueno, entonces, puntos importantes del balance hidromineral o hidroelectrolítico es tanto la deficiencia de agua corporal, que es la deshidratación, como su exceso, que es la hiperhidratación excesiva o hidratación excesiva, o puedo aquí denominarla hiperhidratación, causan problemas clínicos potencialmente graves en el paciente. Por tanto, la valoración del equilibrio hidroelectrolítico es una parte importante de la exploración clínica. El equilibrio hídrico corporal se halla estrechamente ligado al equilibrio también de los iones disueltos en el agua, que son los electrolitos. De esos, los más importantes son el sodio y el potasio. Y bueno, el cloruro que acompaña siempre al sodio. El movimiento de agua entre el líquido extracelular y el líquido intracelular está controlado por gradientes osmóticos. ¿De quién depende esto? Justamente del sodio. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? Bueno, el movimiento de agua entre la luz de un vaso sanguíneo y el líquido intersticial está controlado por la presión osmótica. En este caso, si es del vaso sanguíneo, sería la presión oncótica. Los principales reguladores del equilibrio hidroelectrolítico son, ya cuando estamos hablando de hormonas, son la vasopresina, la aldosterona, y bueno, acá también incluye el péptido natriurético atrial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal regulador de la presión arterial y del tono también vascular. Ahora, las determinaciones de los péptidos natriuréticos ayudan a diagnosticar una insuficiencia cardíaca.
Y las concentraciones séricas de urea y creatinina son las pruebas fundamentales de la valoración de la función renal. Esto lo vamos a ampliar en la práctica, ¿ya? Cuando vemos trastorno glomerular, en el caso del riñón. No sé si tienen dudas. Estos eran puntos así importantes, puntuales para tomar en cuenta. ¿Qué les pareció el tema? Interesante, ¿no? Muy largo. Interesante. Sí, interesante. Muy largo. Interesante. Hay que repasarlo. Hay que Más repasar. facilito, ¿para qué? Ajá. Y sobre todo, después práctico, ¿no? Ustedes lo van a ver siempre. Siempre, siempre. Entonces hemos aprendido cositas así bien puntuales que ustedes a lo largo del transcurso de su estudio en la medicina, cuando ustedes vean pacientes, lo van a aplicar. Entonces, para que se den cuenta que la bioquímica no es una materia más de adorno o de relleno, que si usted la estudia bien, la estudia a conciencia, y le da ese gustito, y si no le gusta, aprenda a que le guste, le va a ayudar hartísimo en su formación como médico. Así que véanlo así, y en lo que yo pueda, si hay necesidad de reforzar algo, pues me dice. La idea es que ustedes aprendan y que esta materia les sea muy útil en su formación como médico. Ustedes me dirán, porque uno puede creer que le llega muy bien al estudiante, pero puede ser que las palabras que uno utilice pues no sean las adecuadas. Entonces, para eso estoy yo, para mejorar cada día. Si no me entienden, díganme, buscaré la manera para hacerme entender. Vamos, chicos, opinen, tenemos 12 minutos, 11, para que ahí quedemos, y si hay preguntas, pues estoy para ello. Sí, doctora, hay que reforzar. Sí, ¿no? Si ustedes leen, chicos y chicas, en casa y antes de venir a pasar la clase, antes de que pasemos la clase, les va a servir más. Entonces, puede ser que una persona se los dé hasta como así, les dé así como contaditos, como uno dice, ¿no? Hasta con frijolcito, ¿no? O le den la boquita a todo, pero si yo no hago nada para aprender, o sea, no pongo de mi parte, yo como individuo, se me va a olvidar rapidito lo que me diga, ¿no? Entonces, ahí yo lo insto a ustedes de que estudien, y estudien paralelo esto con fisiología. Significativo va a ser su aprendizaje, ¿ya? Háganlo, ya van a ver, después me dicen. Les aseguro que después, cuando ustedes han internado y cuando salgan médicos, que ya me ha pasado, me dicen, de verdad, gracias por tratar de meternos a toda costa ciertos temas, porque lo hemos visto y son aplicables y siempre nos preguntan. Y ya van a ver ustedes. Entonces, este es uno de los temas. Cuando veamos también minerales, eso también. Bueno, casi todo, ¿no? Hago los temas más sobresalientes, porque no nos da para mucho también. Tenemos una sola teoría a la semana, y es harto para avanzar, y sobre que yo avanzo lento también, ese es otro. Ya vamos a buscar, jóvenes y señoritas, días para poder avanzar una segunda clase con ustedes, aunque sea virtual, porque estoy retrasadísima, y no hemos perdido clase, ¿no? Una creo. Y con esta que estoy reponiendo, pues prácticamente no hemos perdido, pero voy muy lento. Pero enseña bonito, doctora. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Sí, doctora. Ok. Eso es lo importante, que ustedes me entiendan. Y tener esa apertura de que si hay la predisposición de su parte y la mía, bueno, la tengo de hacer una clase extra más para pasarla, aunque sea virtual, sería bueno para que, aunque sea vamos un poquito lento, pero la idea es que me entiendan. A que yo hable como un loro y usted no me entienda ni nada, ni sepa ni por dónde yo estoy, ¿no? Eso yo creo que va a ser peor. Estaría bien, doctora.
¿sí? Entonces, vayan pensando, pensemos un día en que podamos. Yo creo que en la noche creo que todos, ¿no? Todos podemos, que no tienen materias hasta tan tarde, ¿o sí? Un día que podamos hacer. ¿Les parece? Cierto. Sí, doctora, a la noche. En la noche. Ya, entonces, lo hablamos cuando tengamos la clase presencial el jueves, ¿les parece? Y ahí quedamos. ¿Está bien? Sí, doctora. Está bien, Ya. Perfecto, doctora. Perfecto. Ya, listo, jóvenes y señoritas, tengan un día bendecido. Si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Doctorita, Dígame. buenos días. Buen día, mi amor. Tengo bueno, no es una pregunta. Pasa que ayer el auxiliar de la 1 dijo que que íbamos a tener examen la próxima semana. Está bien, pero ya teníamos programado un examen de anatomía patológica con el doctor Sangüesa. No sé si hay alguno más aquí que le coincide, que dijo que iba a empezar a las 12:15. Entonces, para tampoco no perjudicarnos en la práctica, como la clase empieza a las 11:30, quizás podríamos empezar el examen a las 11 para que hasta las 12:15 ya estemos libres. Podría ser en aula, ¿no? No necesariamente en el laboratorio. Ajá, a los que le coincide, ¿no? Porque los otros, digamos, podrían seguir la práctica, pero a los que nos coinciden con el examen, a las 12:15 ya podríamos retirarnos, pero empezar a las 11, para tampoco no retrasar el examen. Sí, O pero mi amor, postergarlo. el examen no va a ¿Vamos a ser, tener no horario? es largo. Los exámenes son de evaluación continua que no se han hecho y ustedes están más avanzados que Son los los otros. repasos. No se preocupen que tipo 12 ya salen ya. Ya, aunque empecemos ¿Ya? a las 11:30, digamos, igual. Sí, 11:30 empiezan, póngale 11:40, que hasta que lleguen 20 minutos es suficiente para que usted salga. Porque son evaluaciones continuas, mi niña. No es largo, Ya. no va a ser Ya. largo. No es el examen, no es el No es examen el parcial, examen ¿no, doctora? práctico. No. Ah, No, Ah, pues, ya, ya, ya. son